proceso. Entonces, se sentían un poco externas, ¿no? Se hacía algo de diseño, algo de imagen, se intentaba modernizar la imagen, pero ese proceso de creación no se había hecho de forma compartida o no se había hecho de forma participativa. Entonces, a lo mejor aparecías con un trabajo muy bien hecho, de una forma muy profesional, con un logo que creías que iba a funcionar y que realmente tenía los valores de la entidad social y hacías ese trabajo, y cuando llegabas, digamos, y lo presentabas porque se había encargado, te encontrabas con que las personas de la entidad no habían participado en el proceso y, ay, no me gusta, ay, para mí esto no me dice nada, etcétera. Entonces, cuando teníamos que hacer el logotipo y la imagen de marca de la Escuela de Organización STIL, pues dijimos, vamos a hacer un proceso participativo, vamos a preguntarle a la gente qué valores, qué significa TIL para él, qué es TIL, que nos mande un dibujo, que nos mande una foto, que nos mande una frase, y todo esto lo juntamos e hicimos un taller de arte con, no sé si conocéis, con la Casa de Carlota, con una agencia de comunicación que trabaja con personas diversas y con personas con discapacidad. Y entonces hicimos un taller de arte donde pintamos cosas en base a eso, invitamos a todo el mundo del entorno y de ahí salieron una serie de dibujos que digitalizamos y dimos a elegir y mucha gente y lo mandamos online y se votó. Entonces salió esa imagen, como veis, este es el logo de TIL, y esa imagen todo el mundo la aceptó y todo el mundo la tomó como suya, ¿no? Dentro de los agentes implicados. Entonces, este proceso participativo pensaba muy interesante traerlo porque en sí mismo fue como la primera cosita un poco TIL que intentamos hacer en comunicación, que intentamos hacerlo desde una forma pues, más transparente que en otras ocasiones, ¿no? A ver, no me pasa el este. Ahí. Otro caso práctico fue el siguiente ejercicio que hicimos fue hay que hacer una estrategia de comunicación. Como sabéis, esto es un proyecto financiado, ¿no? Donde hay un perfil de comunicación. Entonces, se tiene que hacer una estrategia y esta estrategia tiene un plan de acción. Entonces hay muchas formas de hacer las cosas. Yo puedo llegar con una estrategia hecha como técnico y decir, yo creo que lo que tenemos que hacer son podcasts y tenemos que hacer esto y nos vamos a basar en estos hashtags y la idea es llegar a este alcance, ¿no? Y mi trabajo lo puedo presentar en un dossier y a mi superior, ¿no? Con una jerarquía y que diga, oye, me gusta, oye, no me gusta, lo aceptamos, no lo aceptamos. Pero como queríamos darle un poco la vuelta a este tema, pues lo que hicimos fue una dinámica online con todas las personas del equipo, donde entre todos decidimos cuál creíamos que eran los canales que íbamos a utilizar para hacer comunicación, cuáles creíamos que eran los públicos a los que nos íbamos a dirigir, cuál era la estrategia que queríamos utilizar, qué queríamos decir ¿no? esos mensajes, entonces los sacamos entre todos y después de sacar entre todos realmente eso, pues salieron cosas en clave que realmente ya todos teníamos aceptados. Entonces, por ejemplo, salió hacer podcast, como salió del grupo, no fue como una imposición o algo que sale del departamento de comunicación, sino fue que todo el mundo estaba familiarizado con estos nuevos formatos y que parecía muy interesante empezar a utilizarlos. Entonces, se dio riqueza a esta estrategia de comunicación haciéndola entre todos, ¿no? Entonces, conseguimos darle transparencia y darle participación a cómo realizar esta estrategia de comunicación. Y otra de las cosas prácticas que traigo es una hoja de principios. Al comenzar decidimos poner unos protocolos de trabajo para que nos facilitase, ¿no? Como esa primera piedra a la hora de trabajar. Entonces pusimos una hoja de principios y en esos principios pues, se llevó una propuesta, cada uno llevó una propuesta de la temática que trabajaba y entonces dijimos que vamos a intentar tener una comunicación amable, una comunicación eficaz, transparente con los flujos de información que nos hiciera la vida más fácil y bueno, esto lo escribimos, dijimos que era como lo queríamos y dijimos, ¿cómo vamos a hacer la comunicación? Pues vamos a trabajar con sinceridad, no vamos a ocultar información, ¿no? El contenido y la información tiene que estar alineada con el propósito de la escuela siempre. Vamos a cuidar de una forma
más especial el mensaje, la forma de hablar, queremos tener en cuenta las emociones del equipo y cómo está el equipo. Todo esto fue nuestra hoja de principios de comunicación, que yo lo considero otro caso práctico que hicimos para intentar realmente hacer comunicación desde un enfoque team, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para estar, ¿no? Para que la comunicación tenga un enfoque TIL? Pues dijimos, vamos a trabajar la CNV, ¿no? La comunicación no violenta, y todo el equipo hizo un taller de CNV. Vamos a invitar al equipo a todas las reuniones, por ejemplo, intentar hacer reuniones más abiertas, decir, oye, estamos trabajando este tema, ¿alguien quiere asistir? Más invitaciones. Y practicar reuniones donde está el equipo. Es verdad que no es un equipo muy extenso, ¿no? 7 personas en total, con lo cual puedes hacer este tipo de cosas de, oye, ¿te interesa? Estamos con esto. Compartir los temas en los que se está trabajando y pedir aportes, ¿no? Pedir consejo para que nadie se sienta un tanto excluido o no le llegue la información. Y luego también intentamos descender esto en cosas un poquito más prácticas, como bueno, pues que la información esté en el mismo lugar y que las personas la puedan encontrar, ¿no? Intentar no juzgar, o sea, pusimos unas bases, digamos, teóricas. Es verdad que todas estas cosas son complicadas descenderlas en el día a día, pero bueno, al menos se hablaron desde un primer momento y también se dijo que esta hoja de principios pues que se renovase cada 3 meses, que viéramos si se estaba cumpliendo, entonces toca renovarla y que ese intercambio de información pues siempre vaya favoreciendo el propósito de la entidad, ¿no? Ponerle conciencia a ese tema. Como os he dicho sobre los procesos, pues dijimos una serie de reuniones habituales, hicimos diferentes tipos de reuniones, un sistema de repositorio, una herramienta informática. Nosotros tenemos el Odoo, el Toolkit, pero bueno, y un cloud, una nube, donde lo tienes todo y si en algún momento quieres consultar todo, sean los salarios, sea el presupuesto, sea lo que están trabajando de acompañamiento las compañeras, los webinars, pues que haya un repositorio pues que lo tenga todo y que tú sabes que nadie te está ocultando la información y que sabes que cualquier cosa se puede comentar. También hablamos de meter procesos de disfrute, donde saliera una comunicación desde otro punto de vista, ¿no? Esa cervecita o agua con gas, que quien quiera se tome lo que quiera, pero generar espacios donde se pueda hablar desde un plano más personal para saber, bueno, dónde estamos cada uno. Y bueno, otra de las decisiones que tomamos del proceso es intentar evitar los mensajes de Telegram o los mensajes automáticos que a veces dan imagen de confusión o no te enteras. Hay gente que los puede seguir, hay gente que está haciendo otra cosa y no los puede seguir. Entonces, bueno, y antes de comenzar me gustaría que nos hiciéramos algunas preguntas de lo que hemos visto era un poco cómo íbamos a hacer nuestra comunicación interna y externa y cómo hemos intentado darle ese foco útil a nuestro propio trabajo. Y aquí está cómo trabajamos en nuestra organización y unas preguntas iniciales que nos podemos hacer de quién tiene el acceso a la información en mi organización, ¿vale? Que nos lo podemos plantear. Cómo circula la información desde esa cima hasta esa primera línea en caso de que nuestra organización tenga una jerarquía marcada, ¿no? Un consejo rector o un equipo de coordinación, cómo llega a otra línea, ¿no? Si llega de forma horizontal, si entre grupos llega la información. Todas estas son las preguntas que nos tenemos que plantear en un primer lugar para reflexionar sobre cómo está funcionando el flujo de información. Entonces, la forma en la que fluye esa información, pues está mostrando, pues la parte consciente y inconsciente está mostrando un poco pues, nuestras creencias y el modelo que estamos siguiendo y las prácticas que seguimos. Y en las organizaciones TIL, bueno, pues lo que te viene a decir, sacado de su teoría, de sus textos, es que, bueno, no hay personas poco importantes y que las personas para trabajar básicamente necesitan tener toda la información. Entonces hay que poner el foco en este tema, ¿no? En esa horizontalidad, digamos, entre las personas y la necesidad de tener la información para poder trabajar. Yo imagino que algunos y algunas de vosotros os habéis leído el libro de Frédéric Laloux y ya habéis oído hablar de este ejemplo de una empresa holandesa de enfermeros y enfermeras que trabajan en cooperativas, se llama Buthorn,
y donde es una de estas empresas que pone de ejemplo prácticamente en todo, ¿no? Donde los equipos pueden ver cómo su productividad baja o sube y se pueden comparar, ¿no? Y ven qué equipo está funcionando mejor, por qué, cuando tienen visitas, son enfermeros y visitan personas de la tercera edad en Holanda y tienen toda la información de su entidad y entonces confían en que las personas que lideran pues les den las buenas y las malas noticias, ¿no? Y si hay que decir que se ha bajado la productividad o que no está funcionando algo o que ha habido casos que no han funcionado, pues se dice. Y cuando hay malos resultados se transmiten y este tipo de cosas más sensibles que afectan a las personas pues no están escondidos. Entonces, en comunicación interna, siguiendo la teoría del TIL, hay prácticas cruciales que salen y que este ejemplo de Busas realiza, como por ejemplo, pues que hay una ausencia de jerarquía y que trabajan en grupos autogestionados que tienen acceso a toda la información y toman sus propias decisiones. Entonces trabajan en grupos autogestionados de enfermería y ellos mismos toman la decisión pues de cuándo son las visitas, de a quién se visita o si hay que dejar, ¿no?, de algún tema de trabajo, etcétera. Otro de los temas cruciales es que cualquier información que no sea pública levantará sospecha, ¿no? Es como, ¿por qué no se ha contado esto? O sea, no está aceptado, quizá hemos aceptado en nuestras organizaciones no saber cierta información. Entonces, lo que dice Buzzard es que lo que no se acepta es no saberla. Entonces, y que si algo no se ha contado, saber por qué no se ha contado y por qué es tóxico, ¿no? Es una pérdida de confianza y lo considera así. Las jerarquías informales resurgen cuando hay personas que no están informadas, ¿no? Entonces, si por ejemplo hay un equipo de 6 personas, pero 3 personas de ese equipo de 6 se hacen muy fuertes y dan mucha información entre ellas, no se lo dan al resto de los otros 3, se forma una jerarquía informal, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado con este tema de yo comparto muchos temas, ¿no?, con estas 2 personas, porque comparto temas, porque ¿no?, me llevo muy bien además personalmente, tengo más confianza, pero en el equipo somos 6. Entonces de repente se empieza a formar como una jerarquía informal y se empieza a descompasar y las otras personas no tienen la información, se pueden descolgar de temas, ¿no?, y estas cosas que dificultan, ¿no?, que dificultan el trabajo. Entonces, esta frase también me parece muy bonita y que viene al caso, que es que si empoderamos a las personas y estamos aquí en un proceso de empoderamiento con el tema de la mejora organizacional y del desarrollo personal con la escuela, hay que darles toda la información y si no se les da toda la información, pues se va a caminar a tropezones por la oscuridad. Entonces, en comunicación externa, podemos hacernos un poco una serie de preguntas también de qué información, igual que lo hemos hecho con nuestra entidad, pues lo podemos hacer con cuál es la cara visible, cuál es el tono de esa comunicación, es algo que también desde la escuela hemos analizado mucho, a quién estamos hablando, quién puede hablar en nombre de nuestra organización. Y ahora vamos a... ¿Alguien quiere comentar? Quiero dar espacio a los casos propios de las entidades, por si ya con lo que hemos visto alguien quiere comentar algún caso que haya detectado, sea TIL, sea no TIL, sea lo que sea, o si queréis continuamos con la presentación que hay preparada. Vale, pues Bueno, continúo. Dime. Sí, yo, hola Rafa. buena. Yo en mi caso, nuestro problema creo que viene de estructurar esa información. No es que haya interés en ocultar, sino que no la tenemos bien estructurada y nos faltan pues herramientas, canales y prácticas para ordenar la información y que se pueda compartir. Y que las personas que tienen interés en este tema, pues que lo puedan, en cada tema, pues que puedan acceder a ello. Lo que suele pasar en las organizaciones es que tenemos muchísima cantidad de información. Entonces, muchas veces lo único que podemos hacer es, como he comentado con la escuela, lo que hicimos fue, vamos a tenerlo, intentar tenerlo bien estructurado, no en esa nube,
y quien quiera tenga acceso a encontrarlo, ¿no? De decir, mira, toda la información legal aquí, toda la información del programa esta, y todo en el mismo sitio y todo con esta misma estructura para que quien quiera la pueda consultar, ¿no? Y luego es verdad que ahora con la tecnología parece que la tecnología a veces en vez de jugar a favor juega en contra, ¿no? Que utilizas el WhatsApp, utilizas el Telegram y uno lo lee porque está muy enganchado, otro no lo lee porque no lo lee nunca, porque está haciendo tal, y juega en contra. Entonces yo personalmente soy muy amiga de cuando se está trabajando un tema en concreto, creo que llamar por teléfono es fundamental y creo que no nos podemos quitar la parte presencial y la parte de hablarlo mucho y la parte de llamar y llamar, porque cuando dejas todo online, lo que pasa es que se pierde mucha carga de la información y es como una trampa, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que la información tiene que estar toda visible en todas las herramientas y tal, pero que nos tenemos que olvidar de que vamos a conseguir tener una buena comunicación sin que haya comunicación presencial y sin que se hablen mucho las cosas, ¿no? A cada uno le valen sus dinámicas, pero nosotros es verdad que nos pasa lo mismo que a ti, ¿no? Tenemos mucha información, entonces con las herramientas digitales no terminamos todos de enterarnos de qué está haciendo el otro. Bueno, pues a lo mejor es que hay tanta cantidad de trabajo que es que no podemos, ¿no? También está ahí el tema de qué me hace falta saber para hacer mi trabajo y qué no me hace falta. Aquí más bien hablamos de unas pautas para que haya una transparencia, para que la gente no se sienta, ¿no? No se sienta como no alineada con su proyecto, con su propósito. No sé si te ha ayudado, pero creo que es creo que es un problema común. Y sobre las herramientas que tenemos, nosotros utilizamos el Odoo, que es una herramienta de estas de CRM, en que tiene su parte de chat, ¿no? En que podemos hablar y tener conversaciones. Y sí, lo que intentamos es que todo esté en la misma herramienta. Entonces ahí están las tareas de todos, o sea, todas las herramientas como el Trello, la nube, el no sé qué, pues todas las tenemos juntas, aunadas. Entonces al menos solo te tienes que meter en una y ahí lo ves todo, ves los proyectos que hay, ves las tareas, por otro lado ves la información económica, por otro lado las asistencias de personal, ¿no? Hay diferentes módulos, entonces eso nos facilita. Pero lo que te digo, aunque facilite, creo que hay una parte de presencialidad o una parte del boca a boca y tal que es fundamental para que la comunicación funcione y que muchas veces por dinámicas de trabajo, ¿no? Pues no nos da tiempo a hablar todas las cosas que necesitamos hablar. Vale, pues si os parece, como os considero ya expertos y expertas en TIL y sabéis perfectamente lo que es las organizaciones naranjas y lo que son las organizaciones TIL, vamos a pasar a algunos ejemplos de estructurar diferencias para poder entender, ¿no? En comunicación, digamos, qué es TIL y qué es no TIL. A mí también me gusta comentar que el TIL no es, o sea, que no es la piedra filosofal ni es lo que queremos alcanzar, que cada uno se tiene que sentir a gusto, ¿no? Con los procesos que determina y que no hay nada que esté totalmente sano y que no hay nada que esté totalmente enfermo, sino que hay que encontrar lo que realmente nos define. Pero bueno, vamos a ver cosas que se hacen en una estructura naranja, que es muy fácil de imaginar, y cosas que se hacen en una estructura TIL. Una organización naranja, siguiendo estas teorías, pues son organizaciones que van muy enfocadas a logros, ¿no? Cuando vamos enfocados a objetivos, cuando, ¿no? Planificamos a por esto y muchas veces se nos olvida disfrutar del proceso. Entonces creo que en el mundo que vivimos todos se nos viene en mente organizaciones naranjas, porque las organizaciones naranjas han conseguido muchas cosas y las siguen consiguiendo, ¿no? Las grandes tecnológicas, quizá, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la información es poder y se comparte solo en la medida que es necesario. ¿Y qué pasaría en una estructura TIL? Pues que toda la información está disponible en tiempo real para todos y todas, incluida la financiera y incluido temas más sensibles. Como hemos dicho, en el día a día, o sea, que por esa transparencia, que luego hay más cosas que eso, ¿no? Pero bueno, es como uno de los pilares, una de las bases.
La postura más común es la reserva hacia el exterior, ¿no? La postura es como, mira, yo no cuento nada, yo no digo que hoy no he dormido porque mi niña ha estado llorando por la noche, porque me van a notar cansada, ¿no? O yo no cuento tal en una estructura naranja porque primero es mi posición de, ¿no? No me interesa, entonces no lo cuento. Y luego en una estructura T sería la transparencia total que invita a las personas a hacer sugerencias y a manifestar pues tanto cosas laborales o cosas personales. Y bueno, la estructura naranja no pone el foco en construir comunidad, a no ser que su objetivo sea ese, ¿vale? Poner el foco en conseguir su objetivo a cualquier precio, digamos. Y en cambio, una estructura TIL sí tiene mucho foco de construir comunidad, de hacer prácticas de relato oral y de apoyar la sinceridad de la comunidad y se repite, ¿no? El hablar con sinceridad, ¿no? En todas este tipo de teorías. En la estructura naranja pues hay muchas reuniones, las reuniones necesarias y pocas prácticas, ¿no? No se practican cosas. Y en cambio, en la estructura TIL sí hay práctica de reuniones específicas, lo que quiere decir que sí se generan dinámicas que hagan que se mantenga un poquito a raya el ego, que también habla mucho TIL de mantener a raya el ego para que el equipo funcione y sobre todo para asegurarse la voz de todos y todas, ¿no? Todos sabemos que quizá vamos a una reunión, conocemos dos personas que les encanta hablar y tienen una necesidad de hablar bastante amplia, y entonces esa reunión se convierte en escuchar un 70-75% de esas personas y las personas que somos a lo mejor un poco más tímidas, más introvertidas, pues oye, perdona, quiero comentar y hablas dos veces de dos cosas que necesitas y ya está, ¿no? Entonces las reuniones pues intentar hacerlas de tal forma, yo también he ido a reuniones donde se ha puesto en práctica esto, en que todo el mundo tiene el mismo, ¿no? El mismo espacio de palabra, donde pueden hablar todos, donde se hace una dinámica con papeles y podemos aportar, y este tipo de prácticas que ayudan a la comunicación. También habla la estructura naranja de espacios de oficina estandarizados, ¿no? Y es verdad que el espacio donde se comunica influye. Entonces, TIL también te invita a hacer tu oficina de un espacio autodecorado, cálido, abierto a hijos, hijas, niños, niñas, animales, naturaleza. Y bueno, yo tengo experiencias en primera persona que esto es cierto, ¿no? Yo siempre he decorado mucho mis espacios de trabajo y he puesto plantas y he puesto las fotos de toda mi familia y todas estas cosas que me ha salido un poco de dentro, pero es verdad que hay gente que no lo hace quizá porque no lo siente, ¿no? Como un espacio propio de vida, pero esas cosas influyen a la hora de cómo te sientes, influyen a la hora de cómo comunicas. Y bueno, hay espacios de trabajo con abundantes marcadores de estatus, lo que sería una estructura naranja, y en la estructura TIL intentaríamos que el espacio mismo no marque un estatus, estemos todos como compañeros y como equipo, ¿no? Todos hemos visto espacios donde están todos, ¿no? Toda la redacción de periodistas, por ejemplo, que yo trabajo en una redacción, todos juntos aquí súper apiñados, y luego el director y el subdirector con unos despachos muy grandes al lado, ¿no? Entonces, bueno, aquí está viendo un estatus de yo voy a decidir la línea editorial y tú solo vas a escribir un articulito, estáis aquí todos, ¿no? Entonces lo que intenta TIL es cambiar este tipo de cosas o al menos poner conciencia en ellas. Estructura naranja, a menudo se tapa el conflicto, ¿no? Hacemos que no pasa nada, que no hay problema y no se ponen en práctica la resolución de conflictos como algo habitual, algo que está en el día a día. En la estructura TIL pues, se asigna un tiempo regularmente para estos conflictos, para lidiar con ellos. ¿Escucháis a Isa? No, no, parece que se ha quedado ella parada.
Isa, no te escuchamos y se ha quedado parada la imagen. Si puedes por el chat decirnos algo. Vale. Pues ha salido y vuelve a entrar ahora, seguro. Esto también pasa en los flujos de información, hay momentos de interrupción, ¿no? Esto es dentro de la dinámica. A ver. Efectivamente, ha tenido un problemita de conexión, pero vuelve a entrar. Espera que no se te oye todavía, Isa. No. Volviendo a abrir, ¿tú te puedes meter en el Canva y poner la presentación? Vamos a ver. Es que me he metido con el móvil porque el otro no... A ver. A ver. A ver, Isa, un segundito, ¿vale? Porque yo no tengo la presentación. Si tú me puedes pasar el enlace, yo la comparto. Espera, te voy a parar la grabación.